Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a nuestra clase número 1 de medición. Hoy día vamos a aprender a medir. El objetivo de nuestra clase es medir longitudes con unidades estandarizadas, metros, centímetros y milímetros en el contexto de la resolución de problemas. La habilidad que vamos a utilizar es representar y las palabras claves son longitud, distancia, alto y ancho. Uno de los conceptos previos que necesitamos saber antes de comenzar con esta unidad es qué significa magnitud. La magnitud es una propiedad que tienen los objetos que nosotros podemos expresar y medir en números. Por ejemplo, podemos medir temperatura, tiempo, longitud, capacidad o masa. ¿Ya? Podemos medir temperatura, ¿cierto? Usando la unidad de medida grados, podemos medir el tiempo, para eso podemos ocupar el calendario, el reloj, entonces también ocupamos en este caso la medida de hora, minutos, segundos, y la longitud, que es lo que vamos a ver hoy día, lo vamos a medir con metros, centímetros y milímetros, ¿ya? La capacidad también la podemos medir en litros y la masa en kilos o gramos. ¿Qué es longitud? La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos medir, por ejemplo, la distancia entre dos lugares o la altura de una persona. Podemos medir el largo o ancho de algún objeto. Antiguamente se utilizaban medidas no convencionales para poder medir. Eso era principalmente ocupando los pies, los pasos, las palmas o palmos, que en algunos textos lo puedes encontrar como palmos. El problema de este tipo de medida es que dependían de quién medía. Por lo tanto, como todos tenemos diferentes tamaños de pies, palmas o pasos, estas medidas eran distintas. Es por ese motivo que surge una medida que es universal o estandarizada, que es la cual vamos a trabajar hoy día. La unidad de medida que nosotros vamos a escoger va a depender de la longitud de lo que queramos medir. Si queremos medir algo que es muy alto, por ejemplo, tendremos que ocupar los metros. Si queremos medir un objeto que sea un cuaderno o un libro, vamos a ocupar los centímetros. Y si queremos medir algo que es muy pequeñito, tenemos que ocupar los milímetros. Entonces, depende del objeto o elemento que tú quieras medir, la unidad más apropiada que debes escoger. El metro es la unidad principal que se usa internacionalmente para medir la longitud de un objeto. En una wincha podemos utilizarla para poder medir, y en esta wincha la longitud va a estar graduada. Un metro es igual a 100 centímetros. Piensa y nombra algunos elementos que puedas medir con esta medida, con el metro. En cambio, el centímetro es una unidad más pequeña que el metro y que habitualmente podemos utilizar las reglas para medir distintos elementos. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Piensa en algunos elementos y nómbralos, todos aquellos que puedas medir utilizando el centímetro. Y por último, el milímetro es una unidad mucho más pequeñita que el centímetro. Si tú te fijas en tu regla, entre el 0 y el 1 vas a encontrar 10 rayitas pequeñitas y en el centro, en la mitad, una rayita un poquito más grande que va a ser 5 milímetros. Entre el 0 y el 1 encontramos 10 milímetros.
Así que piensa y nombra algunos elementos que puedas medir utilizando el milímetro. En la siguiente actividad que puedes realizar, observa cada uno de los objetos y señala su medida. Para eso, fíjate bien en la imagen, en la regla, observa el objeto y define cuál es la medida que tiene cada uno. En la siguiente actividad, completa con la unidad de medida más adecuada para utilizar en cada caso. Ya observa bien las imágenes y fíjate en lo que va a medir cada una de estas personas. En la primera imagen, el ancho del velador mide 86, entonces debes completar con la unidad de medida que es la más adecuada. Será metros, centímetros, milímetros, entonces tú completas esa afirmación. En la siguiente figura tenemos una persona que está midiendo en la calle. El largo de la calle mide 45. Debes completar utilizando metros, centímetros o milímetros. Y en la última imagen tenemos que el médico está tomando la talla del bebé, la altura de este bebé, por lo tanto el bebé tiene una talla de 75. Debes considerar cuál es la unidad de medida más adecuada. ¿Será metros, será centímetros, será milímetros? Y completas esta actividad. Y por último, te damos las gracias por haber participado en esta cápsula, por haber visto esta cápsula y esperamos que hayas aprendido algunos conceptos de medición, los cuales se van a aplicar en las siguientes clases, ¿ya? Así que pon mucha atención, haz tus ejercicios y intenta conectarte con nosotros a nuestras clases para que puedas resolver tus dudas. Muchas gracias y nos vemos.